Bueno, y vamos ahora a asuntos legales, que vamos a conversar ahora con el licenciado José Rico Valenzuela, que llega a hablarnos de la situación de lo que está pasando allá en Venezuela y lo que están viviendo nuestros hermanos. Listo, padre. Licenciado, Con ¿cómo Welly. estamos? Amén, bendición, padre. Te bendiga. Amén. Qué lío. A la verdad es que, bueno, yo creo que medio mundo, literalmente medio mundo, por no decir tres cuartas partes, esperaba y pensaba que Venezuela iba a estar en otro panorama que está viviendo hoy. Así es, buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza y gracias por tenerme aquí. Pues sí, en efecto, el domingo fue la elección, que dicho sea de paso fue adelantada para que coincidiera con el cumpleaños de Hugo Chávez. Y este tipo de situaciones se veían de alguna forma afectando por razón de que sabemos cómo el presidente venezolano Nicolás Maduro ya había en el 2017 disuelto el Parlamento y había creado una nueva Asamblea Popular, lo cual ilustra de que no hay lo que se llama una válvula de escape popularmente o coloquialmente de un sistema de pesos y contrapesos, por razón de que cuando son cuatro poderes, en este caso en Venezuela, no hay un poder que pueda de alguna forma revisar al otro, como vendría siendo aquí en Puerto Rico o en el sistema estadounidense donde hay tres poderes. Lo que quiero decir con esto es que el Ejecutivo básicamente controla todo lo que es la rama legislativa, la rama judicial y la rama ciudadana, que es una rama aparte, y de igual forma lo que vendría siendo la Comisión Estatal de Elecciones. Esto pues ha traído la consecuencia de que en menos de, diría yo, 5 o 4 horas de haberse registrado supuestamente todos los votos, ya se sabía quién había ganado en un país con tanta población de millones de personas, lo cual no hace ningún tipo de sentido porque sabemos que en Puerto Rico inclusive, siendo alrededor de 3 millones y lo que votan son 1.5, a veces nos demoramos hasta el día después para saber los resultados. Y a eso se suma también de que no ha habido una corroboración pública, es decir, que se pueda ver de las actas electorales, lo cual eso complica la legitimidad de esta situación. Y si uno lo compara con otras situaciones previas que ha tenido el hermano país venezolano, me parece que esta es la más, diría yo, seria y la más vehemente de todas, porque ha recibido el rechazo internacional de países de centro izquierda, como vendría siendo el presidente Boric en Chile y en otras regiones de Latinoamérica, que siempre han sido de alguna forma u otra aliados de Venezuela en este tipo de circunstancias, pero ya lamentablemente se ha quedado solo. Y ayer precisamente el Centro de Investigación Carter, que es ¿verdad?, en sede con Washington, D.C., que también siempre ha buscado la forma de darle legitimidad a los sistemas electorales para evitar cualquier tipo de intervención internacional, ha condenado estos actos. De verdad que es lamentable. Yo, una de las cosas que no entendía también, yo no sé cómo es que funciona y si tienes conocimiento, pero yo sé que en un momento dado presentaron lo que era la papeleta, pero entonces la foto de Maduro aparecía como 14, 15 veces, como que cada candidato aparecía varias veces en las papeletas. Sí, ciertamente, si uno se pone a ver los detalles, pues es tratar de pelear con Mike Tyson con una mano atada, ¿verdad? Y la otra rota. O sea, por tratar de hacer una analogía. Y de igual forma, pues vemos cómo el presidente Maduro en estas últimas horas ha estado haciendo unas expresiones que, en mi opinión, son totalmente desencajadas, como por ejemplo invitar a pelear al magnate Elon Musk, que me parece que eso no, ¿verdad? No está al nivel de ser un presidente o un primer ejecutivo. De igual forma también invitó a la sedición y hablaba también de baños de sangre. Y me parece que yo creo que ya... Bueno, y estaba poniendo también órdenes de arresto ya contra los opositores. De igual manera, han habido ya varios arrestos por parte del gobierno, pero lo más que a mí me llama la atención que no había ocurrido en situaciones anteriores, y yo siempre he sido bien defensor de los procesos electorales y de no intervenir en términos internacionales en un país que tiene sus asuntos domésticos, porque eso es como meterse en la casa del vecino a tratar de decirle cómo tiene que correr su casa, ¿verdad? Pero en esta situación particular, que lo acabo de ver viniendo hacia acá, es que los grupos que son organizaciones criminales, por decirlo de alguna forma, que por ejemplo el Tren de Arauco y otros que están en este tipo de situaciones del narcotráfico, ya están también yéndose al lado del pueblo. Y cuando digo esto, y hay que hablar las cosas en plata, las organizaciones criminales siempre han tenido un vínculo con el gobierno venezolano,
particularmente con lo que tiene que ver con narcotráfico. Tan es así que Nicolás Maduro tiene una orden de arresto en el estado de Nueva York por esta razón y otra en Miami. Con unas fianzas totales de 15 millones de dólares, fianza no es recompensa, de 15 millones de dólares. Correcto, lo cual no puede ejecutarse porque obviamente él no va a ir a entregarse allí siendo presidente. Y entonces, de igual manera, tenemos que estas organizaciones criminales ya han enviado un mensaje a través de las redes sociales amenazando a las fuerzas militares de que si empiezan a atacar o si continúan con esta situación de atacar a los ciudadanos, ellos van a intervenir como grupos paramilitares. Entonces, lo que estamos presenciando lamentablemente es una guerra civil entre hermanos venezolanos que de igual manera yo me parece que la única salida para este tipo de situación es que el gobierno, los militares, entiéndase todo lo que tiene que ver con la milicia, pues de alguna forma pues sea quien tome las riendas de este país porque no se justifica una intervención internacional militar de parte de Estados Unidos u otros países y ellos son los únicos que pueden resolver su problema interno. Venezuela es de los países que se supone tuviese segunda vuelta si alguien no tiene mayoría absoluta. Correcto. Porque eso fue lo que yo me estuvo raro, porque yo que oye, qué cosa, no solamente que sea tan rápido, sino que salió con el 51.4, no salió con el 49.2. No, era para no justificar una segunda vuelta. Así es. Y a mí lo más que me llama la atención, padre, es que en el 2017, de hecho lo hablamos aquí en aquel entonces, cuando se disolvió la Asamblea Popular, o que vendría siendo lo que es la Cámara y Senado aquí en Puerto Rico, por hacer una analogía, al disolverse este Parlamento, se reorganiza completamente y su sistema no es proporcional en términos de la población. Ellos lo que hicieron fue de alguna manera ubicar a los que son chavistas, por decirlo así, que son afines con el régimen para tener mayoría, debo decir, o por decir supermayoría, en la Cámara y Senado, que vendría siendo la Asamblea Popular de ellos, lo cual hace o crea que no haya una representación directa de las personas que sí están, ¿verdad?, viviendo en Venezuela. Y eso también se añade el voto de las personas que están en el exilio, que tampoco aparenta haber sido contado. Y han habido tantas inconsistencias como la que usted muy bien señaló, que dan a entender de que aquí pues hubo un fraude electoral. Entonces, encima vienen los países, mira, ves, esa es la papeleta, como que uno ve la cara de él por todos lados, básicamente. Pero una de las cosas también que varios de los países que ya públicamente han dicho que hay situaciones que no está reconociendo que él ganó, ahora ya esto se está pidiendo que los embajadores de esos países se vayan de Venezuela. Así ocurrió con la embajada de Argentina, me parece que la de Chile también, no tengo claro ese dato, pero también está en esa misma situación, que los expulsan básicamente. Y pues obviamente por lo que veo va a seguir aumentando el nivel de violencia, y esto pues en esta época que estamos viviendo violencia yo diría en todas las partes del mundo. Yo exhorto a la gente que de alguna forma mantengan ¿verdad? El sosiego y que no exalten a las personas a la violencia en las redes sociales ni mucho más, y oren obviamente, que yo creo que es lo más principal por nuestros hermanos venezolanos, y seamos solidarios. Porque lo que están pasando ellos yo no se lo deseo a nadie. Una de las cosas que vi en uno de los reportajes que vi fue también quizás ver particularmente jóvenes, pero era como con un llanto desesperado, como quien dice que no puedo, o sea, como que dice, es que lo que yo vería es que ellos están como que atrapados ahí, que pues, ni siquiera podían salir, y estamos hablando de jóvenes que han vivido bajo ese régimen toda su vida. Así es, padre. Y de igual forma, según digo una cosa, digo la otra. Yo estuve allí en el 1989 y el nivel de corrupción de la ala derecha era rampante, y la pobreza también. Y lo que quiero decir con esto es que siempre ha sido un país que ha estado polarizado de alguna forma. Y ahora, cuando entra el chavismo en la época del principio de los 2000, pues de alguna forma logró atraer ¿verdad? El pueblo, dándole un montón de dádivas y dando un montón de ayuda, pero eso tiene un final, y la economía de ellos pues realmente se nutre de las riquezas que tienen, como por ejemplo el petróleo y otros más, pero el sistema como está diseñado no permite que la gente crezca, que la gente pueda progresar y que la gente pueda tener sus bienes. Y entonces, de alguna manera es como tener un supermercado, que usted lo abre y empieza a regalar comida, y va a llegar un punto que la comida se va a dañar, la comida no va a dar y se va a acabar, porque ese es el sistema que lamentablemente
ha estado imperando por tanto tiempo, y de igual manera no podemos comparar el liderazgo que tuvo Hugo Chávez con el liderazgo que tiene Nicolás Maduro, porque son totalmente distintos. Sabes que, como decía, tenemos que seguir poniendo ese pueblo en oración y rogando de que todo esto pues llegue a feliz término y que no se sigan perdiendo vidas, y también la lamentable situación que van viviendo también con la violencia. Vemos que lo que jamás hubiese pensado, el pueblo tumbando la cuanta estatua de Hugo Chávez había en el país, o sea que parece que llegaron a un punto como llaman el point of no return. Claro, no, y a eso se suma, padre, que ahora están las redes sociales, está el internet. Hace 20 o 30 años eso no existía, o si existía era de una forma bien limitada, no era accesible a todo el mundo, lo cual hace que las personas pues tengan mayor conciencia, sepan lo que quieren votar, y el mejor ejemplo lo vivimos en Puerto Rico en el 2019 y lo hemos visto en otras partes del mundo. Así que por tal razón hay que ser responsables y no promover la violencia. Así es, bueno. Así que a seguir orando por el pueblo, como siempre, licenciado, Amén. Gracias, agradecido padre, porque toquemos estos temas aquí, y cuando las personas quieran conocer un poco más de todos esos temas que usted trata. Claro que sí, pueden acceder a través de Twitter, TwitterX, Instagram y Facebook en Verbum PR o PR Verbum, y ahí pues tienen acceso a todas estas informaciones, entrevistas y sobre todo las que están aquí en Mi Gente. Bueno, pues ya lo saben, así que nosotros vamos a hacer una corta pausa, pero regresamos con más de Mi Gente, no se vayan. De lunes a jueves.